RTP. 7:10, Daniel Pontón, especialista en crimen organizado. Vamos a hablar sobre Ecuador, donde en el país, o como se ha posicionado como centro de operaciones del narcotráfico. Una temática que venimos conversándolo con el doctor Pontón hace algún tiempo, y le agradecemos mucho por estar con nosotros. Bienvenido a La Mañana en RTP. Muchas gracias y bueno, gracias por la invitación. Saludos a todos los panelistas y al público. Ecuador es centro de operaciones, pasamos de ser un país de tránsito hoy por hoy a ser el centro de operaciones del narcotráfico. ¿Cómo llegamos a este nivel, estimado Daniel? A ver, hay que mirar la cosa en perspectiva histórica. Los fenómenos no son de la noche a la mañana, es un proceso que se va construyendo. Y claramente es un tema que del lado ecuatoriano se ha venido agravando. Yo no sé si que este proceso es un resultado de una serie de circunstancias, producto de las circunstancias, digamos, que están relacionadas con el problema del mercado mundial de las drogas y sobre todo la producción de cocaína, básicamente la especialidad de la región andina. O si también esto obedece a efectos de la geopolítica, sobre todo con respecto a la guerra contra las drogas. O puede ser una situación de las dos, ¿no? Una mezcla de las dos cosas. Pero lo que sí es cierto es que esto es un proceso histórico y que Ecuador prácticamente se ha ganado a pulso, para decirlo de manera coloquial, esta situación, por varios errores respecto a la interpretación del problema, de la problemática, ¿no? Una de ellas tiene que ver con, por ejemplo, y esto no quiero empezar a hablar sobre el tema de la base de mata, es un discurso trillado, pero en su momento la indefensión aérea y marítima que sufrimos en un momento determinado nos está pasando facturas porque ese tipo de... Y así los indicadores lo muestran, ¿no? Tampoco me estoy inventando, no quiero entrar en la onda especulativa. Genera todo lo que es la economía, es un proceso que genera una especialización. Y lo que actualmente Ecuador es una economía altamente especializada en eso. Y básicamente tiene que ver con poner el tema del centro de exportación de drogas, ¿no? El Ecuador es el centro de salida actualmente mundial de drogas. Y eso genera una serie de mecanismos de... Sí. Y para no ser especulativos o no traer temas trillados, por ejemplo, como la base de Mante, que también se encuentra dentro del análisis para volver al país con base tal vez a una reforma parcial, hablemos de algo que sí es cierto y que ocurrió y que lo expuso la revista Semana Colombiana, que es que Petro perdió el control de gran parte de la frontera entre Colombia y Ecuador, donde se han observado pasos irregulares debido a que ya no existe un control riguroso entre ambos países. En este sentido, en la porosidad, está también la razón por la cual en estos momentos, y lo conversaba con un ex comandante de la Policía Nacional hace unos días, que me decía, prácticamente el aumento de la producción de cocaína y al mismo tiempo de la droga que llega al país, que es casi el 50% de lo que produce Colombia hoy por hoy, es lo que ha permitido que también pues nos posicionamos ya no como de tránsito, sino operaciones y el país estratégico para la salida de droga hacia Estados Unidos, Europa. A ver, voy a poner las cosas un poco por blanco y negro. Petro es un presidente que ciertamente tiene un cuestionamiento muy marcado en Colombia respecto a su posición política frente a ciertos temas, entre ellos su política de drogas. Y claro, cuando uno mira los indicadores de Colombia respecto a la producción, son escandalosos los que estamos viviendo, ¿sí? No obstante, el fenómeno empezó antes que llegue Petro a crecer. O sea, con Petro las cifras son escandalosas, pero el fenómeno empezó mucho antes que llegue Petro. El fenómeno de crecimiento exponencial de los cultivos y de producción colombiana es un proceso de la pandemia, ¿sí? Para poner en contexto. Ahora, que las políticas de Petro sobre esa situación hayan generado un efecto de mayor contraproducencia, podría ser, ¿sí? Pero no es algo que lo creó Petro. Ahora, el discurso, yo a mi esposo le digo, a mí me gusta hablar mucho en perspectiva histórica. El discurso de que Colombia no controla su frontera o perdió el control fronterizo es un discurso viejo. Es más, por doctrina, en la época más cruda del Plan Colombia,
Colombia no tenía un control explícito de su frontera sur. ¿Por qué? Porque básicamente Colombia, la Plan Colombia fue básicamente una viscerada endógena al problema colombiano, y básicamente lo que nos fue tirando el problema hacia las fronteras, ¿sí? Entonces las fronteras eran un espacio donde poco a poco se fueron articulando, sobre todo las FARC, en el caso de Ecuador, el cultivo, sobre todo el cultivo, y después en la producción de drogas para financiar su guerra. Y obviamente tiene una visión estratégica respecto al tema de la capacidad de pasar a la frontera sur de Ecuador para tener algún tipo de tregua y provisión logística, etcétera, etcétera. Y sobre todo lo que tiene que ver con Nariño, ¿no? El control de las rutas del Pacífico. Entonces, ese discurso, yo por lo menos en la época, en el año 2018, le escuché decir al ministro de Defensa del presidente Santos, no recuerdo el nombre, decir exactamente lo mismo, que ellos no tenían el control de su frontera. Y cuando hemos hecho análisis sobre el problema fronterizo, Colombia por lógica, porque en Colombia el problema del conflicto es un problema importante que tiene que ver con lógicas de conflicto, digamos, de una guerra, ¿no? O sea, estamos hablando de una confrontación de grupos armados claramente identificados. No era contraproducente era contraproducente para Colombia tener presencia de destacamentos policiales, unidades médicas, todo lo que son los servicios de desarrollo, digamos, porque básicamente eso está en control de lo que son las FARC y después de lo que es el factor de incidencia. Entonces, la no presencia y el descontrol colombiano sobre su frontera sur es un problema histórico. Es posiblemente que esta situación, el problema histórico más el problema de la pospandemia respecto a los cultivos y la política actualmente de paz total, de sustitución de cultivos, bueno, que también es una cosa vieja, ¿no?, de Petro, haya surtido un efecto importante sobre el problema fronterizo, que obviamente ha venido agravando el problema. Pero repito, lo que venimos es que Ecuador está en un proceso histórico de que el territorio de Ecuador se ha especializado en este tipo de problemáticas, y me parece que eso es algo que habríamos que capitalizar, ¿no? Y ahora con esto, paralelamente al aumento del ingreso de operaciones y también de paso estratégico para la droga, en paralelo está el crimen organizado, en paralelo está el aumento también de bandas criminales interesadas también en participar en este delito. Algo usted me decía hace unos días, y yo le consultaba sobre estos ataques múltiples que según la Policía Nacional son datos expuestos por esta misma entidad, existen al menos 60 ataques múltiples, y entendamos ataques múltiples, ataques que vienen a personas direccionadas y que sobrepasa de las 2 o 3 personas que salen víctimas de estos ataques, que no es casualidad que hayan ocurrido. Por ejemplo, usted me decía en centros de diversiones nocturnas. La criminalidad en estos momentos, ¿dónde está haciendo base o por qué estos centros de diversión nocturna son específicos para realizar este tipo de atentados, por ejemplo? Bueno, es conocido que los centros de diversión son lugares donde se hacen los negocios criminales, ¿no? Yo lo ponía de manera coloquial, como cuando usted quiere hacer negocios, bueno, y invita a su persona a comer, a divertirse. Eso. El crimen organizado también opera así. Por lo menos los nightclubs, los centros de diversión, en este caso donde se juega billar, etcétera, u otro tipo de discotecas, etcétera, son por lo general centros donde se privilegia. Por lo tanto, es muy común, y no solo ha pasado ahí en la zona que habíamos hablado el otro día, que era la zona del Empalme, Santa Lucía, y bueno, la conexión que tiene que ver con playas, porque hablamos ahí un tema estratégico, ¿no? También pasó en Quito una vez, hace un par de años, entraron un grupo de personas, masacraron no me acuerdo cuántas personas en un nightclub, ¿no? Eso me parece que es algo que también ha pasado en Quito. ¿Y qué es lo que es el móvil ahí? Básicamente es que, bueno, ahí hay gente que de pronto está divirtiéndose, están acordando cosas, y de pronto hay una represalia, o de pronto hay interés de controlar ese centro de operaciones, porque también hay interés en de controlar eso, porque se sabe ahí que hay algún tipo de plus respecto al tema del narcotráfico. Es decir, estos lugares, me parece que aquí el móvil entre estas 3 ciudades, por lo menos, es que todos se han hecho en el club, y hay masacres detrás de eso. Yo parece que es algo que se debería interesar. Dentro de lo cual se debe trabajar mucho en materia de coordinación con gobiernos locales, porque ellos son los que establecen los permisos para el funcionamiento. Es más, creo que en Santa Lucía el dueño de este centro de inversión era el hermano de un alcalde, lo cual dice mucho del problema, ¿no? Estimado Daniel, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado en la mañana en RTP. Muy amable. Gracias. RTP